Buenas, mi nombre es Erika Núñez. A continuación les voy a hablar sobre propiedad intelectual y los derechos de autor. Espero les agrade. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, menciona que la propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. Por lo tanto, cuando hablamos de propiedad intelectual nos referimos al ordenamiento jurídico que define las creaciones humanas protegidas por el campo literario y artístico, así también como en el campo de la industria y el comercio. En Costa Rica, la institución responsable en el tema de propiedad intelectual es el Registro Nacional, ya que se encarga de inscribir, proteger y divulgar las creaciones. Según Carvajal menciona que los derechos de propiedad intelectual se asemejan a otros derechos en el sentido de que su titular posee el dominio sobre sus creaciones y por lo tanto la potestad de beneficiarse de su obra o invención, permitiendo o impidiendo su uso y explotación por parte de otras personas. La propiedad intelectual protege los derechos que tienen los autores sobre el resultado del esfuerzo sobre sus creaciones y algunas actividades que tienen por objeto la divulgación de esas creaciones. Dependiendo del campo al que pertenezcan las creaciones, se clasifican en dos ramas. La propiedad industrial, que incluye las patentes de invenciones, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. También tenemos el derecho de autor, que incluye obras literarias, tales como novelas, poemas, obras de teatro, películas, obras musicales, obras artísticas, tales como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas y diseños arquitectónicos. Algunos aspectos que integran la propiedad intelectual se encuentran las obras literarias, artísticas y científicas, las interpretaciones y ejecuciones de los artistas, los fonogramas, las emisiones de radiodifusión, las invenciones en todos los campos de la actividad humana, los descubrimientos científicos, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, los nombres y denominaciones comerciales y la protección de la competencia desleal. A continuación, algunos ejemplos. Los derechos de autor. El derecho de autor son disposiciones que la ley reconoce a favor del creador de una obra literaria o artística original, tales como libros, las obras musicales, las pinturas, las esculturas, las películas y las obras realizadas por los medios tecnológicos como los programas informáticos y las bases de datos electrónicas, entre otros. Dentro de los tipos de derechos de autor se encuentran los morales, que comprenden las facultades de índole personal, y las patrimoniales, comprende facultades de contenido económico. En inglés, a diferencia de los idiomas europeos, el derecho de autor se conoce con el nombre de copyright. Una manera de protección a los derechos de autor son medio de protección para el patrimonio de los derechos de autor. El copyright se circunscribe concretamente a la obra. El plazo de protección de la obra y sus derivadas ha variado con el tiempo de país en país. No considera la relación de la obra con el autor, pero sí le permite decidir sobre el modo de utilización. Derechos de autor y derecho moral. Los derechos de autor son los privilegios o disposiciones que les permiten a los autores de diferentes obras respaldar sus derechos de legitimidad en relación a su producción. Los derechos morales protegen la personalidad del autor en relación con su creación y se refieren al derecho en decidir y autorizar la divulgación de su obra y que se respete su calidad de creador de la misma. Son los derechos con los que cuenta el creador de una obra literaria al que se le otorga el beneficio de que su nombre sea reconocido junto con su creación por siempre.
Derechos conexos. Los derechos conexos son reconocidos por aquellas personas que sin ser autores aportan nuevos elementos creativos a las obras o realizan esfuerzos para su difusión. Para esto, el autor debe autorizar que su obra sea interpretada o ejecutada. Los derechos conexos juegan un papel muy importante en la divulgación de las obras al público. Los derechos conexos nunca pueden afectar el derecho autor sobre su obra. Importancia de derechos de autor. Su importancia radica en que protegen las creaciones originales que pertenecen al campo literario o artístico, cualquiera que sea su forma de expresión. Muchas gracias.